Mi abuelo, Juan Valcárcel Delgado, fue asesinado el día de Santa Ana en Utrera, en el año 1936, por 2 disparos cobardes por la espalda, entrando en su casa. Cuando tenía 28 años, apareció por primera vez en mi vida el nombre de José Diego Barroso Rodríguez, un hermano de mi padre que fue fusilado el 22 de agosto de 1936, y mandaron callarlo y desapareció. En 1936, el 2 de agosto, mataron a mi padre. Dice un libro que era de izquierda republicana, pero yo no puedo asegurarlo porque no lo sé. Mi bisabuelo lo fusilaron aquí en Utrera el 29 de octubre de 1936 y fue arrojado a una fosa común del cementerio. Mi abuelo, Juan Valcárcel Delgado, era zapatero aquí en Utrera, pertenecía al PRI y también estaba en varias logias masónicas. Y la verdad era un hombre de izquierda, del concepto que se tiene de la izquierda, en ayudarle al que no tiene, en tratar de que todo el mundo coma y que todo el mundo tenga unos zapatos. Cuando hubo un levantamiento militar y entraron en Utrera la fuerza, él se presentó como alcalde en aquel momento porque todo el mundo se había quitado el medio, él se quedó. Entonces se presentó al ejército y vino aquí, y de aquí pues le dijeron que se fuera para su casa. Lo dejarían salir, supongo. Y cuando estaba entrando por su casa, pues uno de los asesinos de aquí de Utrera le pegó 2 tiros por la espalda y lo mataron en la misma puerta de su casa. Mi padre se llamaba Modesto Gordón Muñoz y era extremeño, pero era un hombre honrado, decente y trabajador. Yo solamente tenía 8 años cuando él murió. Era un buen hombre, súper generoso. Yo tengo un recuerdo de él en el 1934. Cuando volvíamos ya de noche, los dos me traía de la mano y encontramos a un hombre que venía llorando y diciendo que no tenía para comer, que no tenía nada y que tenía mucho frío. Y entonces se quitó la chaqueta como la tenía, con todo lo que tenía dentro, y se la dio. Y eso me quedó impactada. Y me llamó mucho la atención que se quedara él solo con la camisa puesta y le diera las chaquetas sin importarse si llevaba o no la cartera dentro. Tenía una sastrería y era tan buena persona que compartía los beneficios con sus empleados.
Él montó aquí una hostelería en Utrera con mucho interés de tener un gran negocio en Utrera también. Tenía en la primera planta vivíamos nosotros, en la segunda planta vivían mis tíos, que estaba enfermo con sus hijos, y después arriba tenía una parte que sería un ático, me imagino, no recuerdo cómo. Sí me acuerdo que tenía un gramófono grande y allí se hablaba y se ponía música de esos discos antiguos de pizarra y estaba aquello funcionando. Total, yo creo que tenía un movimiento tan exagerado de la tienda de Utrera que era producto de bastante envidia. Creo que influiría eso más que perteneciera a Izquierda Republicana, suponiendo que perteneciera, que yo no lo sé. Nació mi hija y cuando tenía un año, estoy hablando del año 83, vine con mis padres pues a presentar a su nieta, que era la primera nieta. Y llegamos y se me ocurrió la frase, cuando la cogió mi tía, dice, ¡ay, qué niña tan bonita! Digo, hombre, la primera presidenta de la Tercera República. Y me dijo, cállate, que eres igual que tu tío Diego. ¿Tu tío Diego? Yo tengo un tío Diego. ¿Y que te calle? Bueno, pues me callo, me fui a por mis padres, digo, papá, ¿tú tienes un hermano que se llama Diego? Dice, cállate, niña, de esas cosas no se hablan. Pero que te calles, muy cortante. Mi padre es una persona simpaticísima. Yo creo que fue la primera vez en mi vida, y tenía 28 años, que le vi cortante conmigo. Mi tío Curro, nos tomamos una copita de anís y hablamos los dos y me dice, bueno, pero me tienes que prometer que no dices nada. Digo, vale. Y me dijo, era el hermano mayor de tu padre. Y cuando la guerra vinieron a buscarle, se le llevaron y le fusilaron. Dice, y tu padre no tuvo la ocurrencia nada más que de ir detrás de él y vio cómo le disparaban en la tapia del cementerio. Dice, y como tardaba en volver y fueron a buscarle, le encontramos que se había desmayado en el camino, en el campo. Pero de esto no se puede hablar por nada del mundo. Bueno, se lo comenté a mi marido y me callé. Y al llegar a Madrid, cogí a mi padre y le digo, papá, ¿por qué no me cuentas lo que pasó con tu hermano? Anda, por lo menos que... Y me dijo, te pido, por favor, que este tema no lo vuelvas a sacar en la vida. Te lo pido, por favor. Igual de cortante que la otra vez. Ahí se quedó. Yo pregunté a mis tías, mis hermanos, nadie sabía nada. Todo el mundo hacía un tío. Mi bisabuelo, José Valle y Ana María Soriano, eran un matrimonio que en 1933 pues alquilaron unas 7 fanegas de tierra en la finca Barros y allí pues se fueron con sus 2 hijos, que uno de ellos era mi abuelo, se fueron allí para trabajarla. Al poco tiempo de estallar la guerra, pues mi bisabuelo ayudó a escapar al sobrino de su mujer. Él había participado activamente en la defensa de Utrera y los dos huyeron, uno en una mula, preñada, que ella siempre lo tenía, a su mula la nombraba mucho, que estaba preñada, y en un mulo. Mientras tanto, los golpistas pues, se presentaron en su casa de mi bisabuelo, pues se presentaron a buscarlo. Y mi bisabuela pues, les dijo que habían ido a buscar cosas para sembrar y le dijeron de forma ya muy amenazante que en cuanto que llegaran o se presentaban o que habría consecuencias. Cuando él volvió, pues ella no quería por nada del mundo que fuera a presentarse. Ella le dijo, huye, vete, escóndete, pero él siempre le dijo que él no tenía las manos manchadas de sangre, que él no había participado en nada, entonces que él, como era inocente en todo, pues él iba a presentarse. Él fue, se presentó y lo detuvieron y lo encarcelaron. Mi bisabuela, al ver que no aparecía, fue a preguntar por él y la metieron presa igualmente. Ella estaba en la celda de abajo y él estaba en la de arriba. Yo sí siempre he escuchado que ellos se comunicaban dándose... Había una tubería que bajaba de una celda a otra y dándose golpecitos se comunicaban. También me contaron que el carcelero
les proporcionó un papel y un lápiz, y esa fue también una de las maneras por la cual se pudieron comunicar el uno con el otro. Una de las veces que a mi bisabuela, le tocaba recibir noticias de su marido, el carcelero, que era el que hacía de correo, apareció con las manos vacías. Entonces ya ella entendió que aquel día no iba a recibir ninguna nota más, porque a su marido lo habían fusilado y tirado en una fosa común en el cementerio de Utrera. A continuación vinieron por los hijos, José María y Jesús. Días después los detuvieron y lo asesinaron también. A mi tío Manolo, el mayor, se presentó al término de la guerra en el año 39 en Granada. De la cárcel de Granada lo pasaron a Sevilla y en el año 41 fue asesinado en enero. Vinieron a buscar a la Guardia Civil a mi padre, aquí a la casa Santa María, y se lo quisieron llevar. Entonces dijo, yo te acompaño. Le acompañó hasta el Ayuntamiento de Utrera. Cuando llegaron al Ayuntamiento de Utrera, pues le harían algunas preguntas, no sé qué preguntas le hicieron, porque ni siquiera mi madre lo sabía, claro. Y le dijeron, bueno, vaya usted, está usted en libertad, no pasa nada. Y después, el día 2 de agosto, vinieron por la noche, llamaron a la puerta y lo metieron en un camión. Lo metieron en un camión con otra serie de personas. Mi padre, tirado como un perro en el cementerio. Allí está, tirado como un perro. Nosotros estábamos en Extremadura porque como mi tío había muerto de tuberculosis, entonces dejó a mi hermano un poquito contaminado y nos mandaron en el mes de junio, nos mandaron a Extremadura con mi tía y en casa de unos tíos abuelos que tenía. Mi hermano con 6 años, yo con 8 años. Es mi historia. Es mi historia. Estábamos allí, no tardó mucho en aparecer la derecha, camiones llenos de soldados. De un olivar salieron 3 de aquellos milicianos con unos fusiles y nos dijeron que volviéramos al Legeo. Cuando volvimos nos pusieron ante una pared y nos encañonaron. De allí mi tía se puso de rodillas y dijo, por Dios, estos niños que no sabemos lo que serán de sus padres. Entonces uno de ellos le puso allí el fusil, aquí en la barbilla, le dijo, señora, nombre usted aquí a Dios. Pero de aquel grupo salió un chaval que cada vez que lo digo, y lo digo muchísimas veces y con honor a aquella persona, un joven, y dijo a don Cándido, no, que es mi maestro. Ha sido mi maestro siempre y es un hombre que no se ha metido nunca en política. Y es una buena persona. Y entonces, sin pensárselo siquiera, nos cogió en brazos, cogió a mis tíos y nos llevó a casa. En el 2005 había fallecido ya mi papis. Me pongo a buscar y Diego no aparece por ninguna parte. Excepto porque mi tía Ana, que fue quien dijo lo de cállate, había fallecido. Quedaba solamente mi tía Rosario, ya muy mayor, con 90 y tantos años. Y entonces le dije, tata, ¿no te acuerdas de nada? Y se puso a llorar. Ay, mi Dieguito, que lo fusilaron, mi Dieguito. Dije, bueno, pues existir existe. Ahora tengo que encontrarlo. Busqué por internet toda la residencia, todos los Barrosos, a cualquier sitio que tenía información, y le mandaba una carta diciendo, mira, soy una ama de casa, no pretendo nada, simplemente estoy buscando, si sabes algo, por favor, está en mi teléfono, y si no,
pues disculpa lo que te molesta, más o menos, ¿no? Hasta que me dijeron, pues hay un libro en Sevilla, en Utrera, que pone represaliado, viajecito a Utrera. Y encuentro el libro, hablo el libro y aparece José, lo de Diego lo omiten, José Barroso Rodríguez. Bueno, ya tengo algo donde tirar. En todas las familias, todos los abuelos tienen una cajita o una bolsita llena de fotos antiguas. Pues sí, pues a buscarlas. Y entonces mi prima me dice, espera un momento. Y viene con una latita así y digo, ¿qué es eso? Dice, no lo sé, pero me lo dio mi madre que lo guardara, que se lo había dado su madre que lo guardara. Cuando abrí la lata había 3 fotos de mi tío, envuelta en una tela de saco. Por fin existía, estaba ahí, tenía cara y tenía cuerpo. Entonces cogieron a la gente del pueblo, a toda la gente, vamos, cantidades, no te puedo hacer idea cuántas, todo lo que había. Lo ponían allí enfrente, en aquella pared que yo te digo de aquella señora, y lo fusilaban. Después quitaban la gravilla del suelo, tapaban con gravilla la sangre que habían echado. Mi bisabuela como mi bisabuelo formaban parte de la CNT, no eran miembros destacados, pero ellos intentaban desde allí ayudar siempre a los más necesitados y a los jornaleros del campo. Entonces, entre habladurías de aquí y habladurías de allí, pues lo señalaron a ellos. Ella, de aquel tiempo, no resaltaba lo mal que lo pasó, las vejaciones que le hicieron. De su boca salió ningún insulto a los que aquí en su propio pueblo mataron a su marido y a ella la trataron de aquella forma. Las mujeres fueron las que sufrieron la consecuencia, mi abuela y mi madre. Mi madre pues pasó las consecuencias de lo que fueron en principio de las canalladas que se hicieron con las mujeres, de purgarla, pelarla, pasearla por las calles. Las pelaban, le daban un aceite de resino y las paseaban en un carro, se las llevaban. Algunas las mataban y otras, no sé si las mataron o no, yo sí sabía que las habían matado. Un cura que había aquí en Utrera entró en la cárcel y vio a mi madre desnuda, que la tenían desnuda allí, con 20 y algo años, como poquito. Y le preguntó qué hacía allí, me han traído. Y ella le comentó que la habían llevado allí, que ella no sabía. Y este hombre pues intercedió por ella y la sacó de allí de la cárcel, la vistieron, y se vistiese y que se fuera a su casa. Estas personas se quedaron con una secuela muy grande, muy grande. En aquellos tiempos, el comer todos los días era un lujo. Mi bisabuela se quedó sin nada, pues ella pues sobrevivió como pudo, honradamente, trabajando en lo que le salía, digamos. Y es que ella realmente lo que hizo fue subsistir. Aunque sea un poco incomprensible, no habían abierto la lata. No sabían que no les podían abrir. Yo creo que es el miedo que inculcaron, que no daba pues eso, miedo. Yo decía, joder, es que han pasado 70 años, ¿cómo es posible? Pues sigue habiendo ese miedo. Lo comprendo perfectamente. Fue un horror tan grande la guerra, fue un horror tan grande que los padres no han querido que sus hijos lo sufran y han querido muchos de ellos ocultarle hasta la verdad. Siempre a todo ha sido como un poco tabú, no vayas a hablar porque como hable nos puede pasar lo que a muchos otros, acabar en una fosa común, en la cárcel o a saber dónde. Ya estaban todo el mundo coartados, asustados, de que si yo hablo contigo, tú conmigo, podemos tener problemas, y de hecho lo hubo.
inculcaron muchísimo miedo, mucho horror, mucha tragedia, muy a lo bestia, para realmente crear miedo, y lo consiguieron. Fue una persecución que hemos tenido siempre encima. Es un terrorismo de Estado. Crearse sin vivir, que no diga tú, y es que yo no puedo hablar, es que yo no puedo, como hable, te matan. Yo tengo 2 hijas. Si a mí me matan una y me dicen que si respiro me matan a la otra, yo no respiro. O sea, me metería en ese miedo de tal manera a mí y a mi hija, que mi hija también diría, yo no respiro. Y eso en muchas familias lo han conseguido. Han seguido para adelante, más despacio, mejor lo han contado. En la mía, ¿no? En la mía, en los Barrosos, ese miedo estaba tan adentro que es que no han hablado, no han respirado, se han negado a mencionar, hasta el punto de desaparecer, hacer desaparecer a un hombre de la vida. O sea, es bestial, ¿eh? No querían que nosotros nos pudiéramos porque se repitiera la historia. Y para que no se repitiese la historia, lo mejor era no tocarla. Pero claro, se cogía momentos, mi madre se congestionó, tuvo problemitas y hablaba algo. Ellos murieron, pero las víctimas son los que quedamos. Esos somos las víctimas. 80 años de víctimas sin que jamás se haya puesto un dedo por ellas. Ni siquiera cuando cambió el régimen, ni siquiera cuando... Nada se ha hecho por ellas. Y ahora se habla de la memoria histórica porque no puedo con la injusticia. Y por encima de todo la defiendo, aunque vaya contra mí. No me importa. Por encima de todo está la verdad. Es lo único que importa. Eso que le hicieron, que mi padre no pudo sacar, yo sabía que tenía que florecer. Eso que mi padre nunca pudo decir, yo lo tenía que decir. Y que mis hijas lo supieran, y que ellas lo contaran. Y si algún día tengo nietos, que se enteren. Yo a mi hijo y a mi hija le hablo del tema para que ellos tengan conciencia, que tengan memoria histórica en lo poco que yo les pueda ayudar y que ellos sepan lo que hubo y a lo que podemos volver a llegar en un momento dado si lo olvidamos todo. Además, mi hijo, a lo mejor estoy contándole cosas, sí, mami, y algo más, cuéntame, ¿qué más? Y él tiene 7 años. Es que es imprescindible hablar las cosas y que estemos todos involucrados y que todo el mundo sepa lo que ha pasado en tu casa para tratar que no vuelva a pasar, no es por otra cosa. No es con ánimo de decir para que los pasen ellos, no, sino para que no pase más, que estas cosas no deben de pasar. Que debemos de hablar y que debemos de entendernos todo el mundo. La voz es el instrumento más poderoso que tenemos para que el mundo se entere de las historias ocultas que nos dejaron desde hace 80 años. Y esa voz tiene que llegar a todas partes. Y hay muchas voces dormidas que tenemos que despertarlas contando las que tenemos vivas. Creo que parte de ese esfuerzo que hemos realizado los que quedamos es fruto del crimen que se cometió. Porque todos hemos dicho, no nos hunde, yo puedo. Y yo me he pasado toda la vida diciendo, yo puedo. Ante las cosas más difíciles que me han pasado muchas. He dicho siempre, Rosario, tú puedes, claro que puedes. Esto mañana es otro día, tú hoy puedes. Y es lo que me mantiene aquí, y hoy puedo. Estoy aquí porque puedo. Puedo medio andar, pero puedo. He estado mala con fiebre estos días, he tenido un problema importante, pero puedo, porque yo puedo. Cuando tengo que poder, puedo. Y si no hubiera sido eso, no hubiera llegado a ninguna parte.